En esta parte del video vamos a ver cómo los factores de coagulación participan para formar el coágulo sanguíneo. Pero primero, ¿qué son los factores de coagulación? Estos son todas aquellas proteínas originales de la sangre que participan y forman parte del coágulo sanguíneo. Son 13 los factores de coagulación. Son esenciales para que se produzca la coagulación y su ausencia puede dar lugar a trastornos hemorrágicos graves. Estos son los factores de coagulación, los cuales se encuentran enumerados del 1 al 14, el cual el 6 no existe. El primero de ellos sería el fibrinógeno, el segundo la protrombina, el tercero el factor tisular, el cuarto el calcio, el quinto la proacelerina, y aquí vemos cómo del quinto se salta al séptimo, el cual es la proconvertina. Después seguimos con el octavo, que es el factor antihemofílico A. De ahí seguimos con el noveno, que es el factor Christmas. De ahí seguimos con el décimo, que es el factor de Stuart. De ahí con el onceavo, que es el factor antihemofílico. De ahí seguimos con el factor 12, que es el factor de Hedgeman. Y de ahí con el factor 13, que es el factor estabilizante fibrina. Y por último podemos encontrar que el factor número 14 es la proteína C. Cuando existe una lesión, pasarán distintos procesos que darán como resultado la coagulación. En el sitio de la lesión del vaso sanguíneo van a llegar las primeras plaquetas que van a empezar a sellar la herida, al mismo tiempo que la cascada de coagulación, con sus diversos factores de coagulación, se activa. Este proceso implica dos vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca. La activación de la vía extrínseca comienza con ahora moléculas de la pared del vaso, como el factor tisular, que también es llamado factor 3. El factor 3 forma un complejo con el factor 7 que finalmente conduce a la activación del factor 10. El factor 10 es el punto en el que la vía extrínseca y la vía intrínseca de la cascada de coagulación se van a encontrar. La vía intrínseca consiste en varios factores de coagulación que se activan entre sí en una reacción en cadena en el momento en que se forma un complejo con un cofactor adicional. Este complejo ahora activa el factor 10. Dado que las dos vías se fusionan al nivel del factor 10, este factor tiene un papel fundamental en la cascada de coagulación. Más abajo, el factor 10 de la cascada de coagulación en combinación con el factor 5 activa la trombina e induce el llamado nacimiento de trombina. Una molécula de factor 10 puede catalizar la formación de 1000 moléculas de trombina. Estas grandes cantidades de trombina provocan la activación adicional de plaquetas y la formación mejorada de fibrina. La fibrina luego forma hebras que forman la malla que estabiliza el tapón de plaquetas en un coágulo arterial y mantiene unidos a los glóbulos rojos en un coágulo venoso. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la fibrinólisis. La fibrinólisis básicamente se trata de la degradación de las redes de fibrina que se van a ir formando a lo largo de todo el proceso de coagulación con el único fin de poder evitar la formación de trombocitos. ¿De qué consta la fibrinólisis? La fibrinólisis básicamente trata de pasar o de convertir el plasminógeno en plasmina. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando el plasminógeno va a pasar a plasmina, ahí van a actuar dos inhibidores, el PAI-1 que va a actuar sobre el TPA y el PAI-2 que va a actuar sobre la UPA. Una vez que ya se tiene la plasmina, el alfa-2-AP va a actuar sobre esa plasmina para inhibirla un poco y esa fibrina estable se va a cortar y la malla va a desaparecer. A continuación se va a explicar más a profundidad. Bueno, en el lado derecho ahí sigue la imagen guía para que nos vayamos ubicando. Como se puede ver ahora en la imagen de la parte izquierda, ahí como se pudo ver en la imagen, ahí estaba el activador de tipo urocinásico, que es la UPA. ¿De qué trata esto? Esta va a ser producida principalmente por todas las células nucleares, va a tener 54 kilodaltones y esta justamente no va a tener receptores en la fibrina, pero va a tener receptores en la superficie celular. Ahora, si nos vamos al activador del tipo tisular, que va a ser el TPA, esas van a ser producidos principalmente por las células endoteliales y a diferencia de la urocinásica, va a tener 70 kilodaltones. Esta sí va a tener receptores de la fibrina y se va a enlazar a la anexina 2 en la superficie endotelial. Estas dos activadores van a actuar en el proceso de pasar plasminógeno a plasmina. Ahora vamos a hablar directamente de los principales inhibidores. Aquí va a estar el inhibidor 1 o el inhibidor 2, pero si lo separamos, el inhibidor 1 del activador de plasminógeno es conocido como PAI-1,
que este va a ser el más común y va a actuar sobre el activador de tipo tisular. Esta va a ser una serpina, va a ser inhibidor de serina proteasa. Esa se va a encontrar principalmente en el plasma y las plaquetas, y como ahí dice, va a formar un complejo 1 a 1 con el TPA en la sangre. Ahora, el inhibidor 2 del activador de plasminógeno, mejor conocido como PAI-2, que va a actuar ahora sobre el activador de tipo urocinásico, va a ser una serpina también, inhibidor de serina proteasa, y esta solamente se va a detectar en el embarazo ya que se encuentra en la placenta. Y por último va a estar el alfa-2 antiplasmina, que su abreviación va a ser esa, A2 antiplasmina. También va a ser una serpina inhibidora de serina proteasa, que también va a formar un complejo 1 a 1 con la plasmina en sangre. Y más adelante va a haber otra alfa-2 macroglobulina. Ahora, en esta parte es necesario mencionar que en la imagen del lado izquierdo superior, después de los 2 días de que haya una lesión, se va a generar esta fibrinólisis, que como ya se mencionó anteriormente, es pasar el plasminógeno a plasmina con ayuda del activador de plasminógeno tisular. Ahora, es importante mencionar que la célula endotelial que va a estar sana va a ser expuesta al factor 10 y a la trombina, y eso va a hacer que se cree más TPA. Pero también no hay que olvidar que esas mismas células endoteliales van a liberar el inhibidor 1 del activador del plasminógeno, que va justamente a inhibir el plasminógeno, y la antiplasmina, que como su nombre lo dice, va a inhibir la plasmina. Ahora, si nos vamos al diagrama inferior derecho, podemos ver un diagrama ya más organizado, y para pasar ahí del plasminógeno a la plasmina, ahí va a estar justamente los inhibidores del activador del plasminógeno 1 y 2, que ya como vimos anteriormente son las PAI 1 y 2, van a actuar junto con la TPA, la UPA y la urosinasa, que van a ser mecanismos de anticoagulación fisiológica. Estos mismos van a estar actuando junto con el factor 11, 12A y la calicreína, que estos justamente tienen un papel muy importante, ya que van a impedir que la coagulación que inicia en la lesión se extienda por todo el cuerpo. Es decir, que solamente se quede en donde se produjo la lesión y no se extienda más. Ahora, una vez que ya se tiene la plasmina, van a actuar dos enzimas. La alfa-2 antiplasmina, que como ya se mencionó anteriormente, va a inhibir la plasmina, y aquí también hay otra enzima importante que va a ser el alfa-2 macroglobulina. ¿Esto qué va a hacer? Lo mismo. Va a inhibir y va a controlar la producción de más plasmina. También es necesario mencionar que la trombina también va a participar ahí. Es por eso que se tiene que cancelar, o más bien tiene que existir el inhibidor de la fibrinólisis activable por trombina, lo cual va a hacer que la fibrina pueda ser capaz de romperse y que esa malla por fin desaparezca. Bueno, después de la explicación anterior, es importante mencionar que ahí también van a cumplir cierto papel fundamental, que haya un aumento de los factores de coagulación, que también van a inducir a un aumento en la TPA, y justamente el aumento de esa TPA va a hacer que haya más plasmina y por lo tanto se pueda cortar esa malla con éxito. Ahora hablaremos del sistema inmune. Primero que nada, la inmunidad es la capacidad de protegerse contra daños o enfermedades por medio de nuestras defensas. Existen dos tipos de inmunidad, la innata y la adaptativa, de la cual hablaremos más adelante. El sistema linfático es uno de los principales sistemas de defensa y está compuesto por la linfa, vasos linfáticos, estructuras y órganos que contienen tejido linfático y médula ósea. Sus funciones son drenar exceso de líquido intersticial, transportar los lípidos de la dieta y las respuestas inmunitarias. Los órganos linfáticos se dividen en primarios y secundarios. En los primarios se encuentra la médula ósea y el timo, y en los secundarios los ganglios linfáticos, vaso y folículos linfáticos. En la médula se encuentran células madre pluripotentes que dan origen a células B y células pre-T. Es el sitio principal de la hematopoiesis, por lo que es un proveedor de linfocitos y elementos sanguíneos. El timo es un órgano bilobulado ubicado entre el esternón y la aorta. En su corteza se encuentran células T, células dendríticas, epiteliales y macrófagos, y es el lugar en donde las células T proliferan y maduran con ayuda de las células dendríticas. Las células epiteliales se encargan de la selección positiva de estas células y producen hormonas que ayudan en su maduración. Es importante recalcar que solo el 2% de las células T sobreviven en la corteza. Las demás que no pasan la selección positiva se eliminan por apoptosis, y los macrófagos se encargan de eliminar el resto de estas células muertas. Los ganglios linfáticos se dividen en una corteza superficial y una médula profunda. Su corteza se divide en una parte externa e interna. La corteza externa, en donde están los folículos linfáticos, agregados con células B, se dice que son los folículos linfáticos primarios, y los folículos linfáticos secundarios se forman en respuesta a un antígeno.
con una formación de células plasmáticas y células B de memoria. En su corteza interna está formada por células T y células dendríticas que ingresan en el ganglio desde otros tejidos. Los ganglios linfáticos funcionan como un filtro, ya que atrapan las sustancias extrañas en las fibras reticulares y destruyen estas mismas por fagocitosis debido a los macrófagos. El vaso se ubica en el hipocondrio izquierdo entre el estómago y el diafragma. Su pulpa blanca está formada por linfocitos y macrófagos. Las células B y T llevan a cabo la función inmunológica y los macrófagos destruyen los patógenos de la sangre. La pulpa roja está formada por senos venosos y cordones esplénicos, los cuales están formados por glóbulos rojos, o sea, estos cordones esplénicos, están formados por glóbulos rojos, macrófagos, linfocitos, células plasmáticas y granulocitos, en donde sus funciones de esta pulpa roja es eliminar las células sanguíneas y plaquetas rotas, almacenamiento de plaquetas y hematopoiesis durante la vida fetal. Los folículos linfáticos contienen células dendríticas foliculares, macrófagos y TH foliculares. Tienen una estimulación por antígeno y existen diferentes folículos linfáticos, y entre ellos las amígdalas, las cuales participan en la respuesta inmunitaria. Inmunidad innata. Las respuestas inmunitarias innatas son sistemas simples pero eficaces. Son la primera línea de defensa contra los patógenos y permiten una respuesta rápida ante una invasión. Se nace con esta inmunidad y no tiene memoria. Este sistema va desde barreras externas como piel, membranas, cilios, excreciones, hasta receptores capaces de reconocer amplias clases de microorganismos patógenos. Algunos ejemplos son los receptores inmunes innatos de los leucocitos que reconocen los PAM y los receptores intracelulares de muchas células que reconocen ácidos nucleicos característicos de la replicación viral, entre otros. Los receptores y las proteínas que reconocen los PAM se denominan en general los receptores de reconocimiento de patrones. Toma varios días para que la respuesta inmunitaria adaptativa responda, así que la respuesta inmunitaria innata limita la propagación del patógeno durante este periodo. Las células del sistema son las fagocíticas, como leucocitos polimorfo y mononucleares, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, y los monocitos y linfocitos respectivamente, además de los macrófagos que cambian de su nombre dependiendo de su sitio, y las células naturales agresoras como la célula NK y la célula dendrítica. La inmunidad adaptativa es específica y tiene memoria. El sistema inmune adaptativo es altamente discriminatorio y cuenta con muchos receptores de antígenos específicos que pueden reconocer virtualmente cualquier componente de un invasor extraño. El uso de moléculas receptoras de antígenos altamente específicas les permite poder reconocer patógenos que carecen de patrones estereotipados, que las respuestas pueden ser muy específicas para cierto patógeno y que les permite crear memoria inmunológica. Como por ejemplo, el sarampión y la difteria producen respuestas inmunitarias adaptativas y le generan a la persona inmunidad de por vida. Con mucha frecuencia para inducir esta inmunidad se pueden utilizar vacunas. Los antígenos y funciones de los anticuerpos. Los antígenos son las moléculas que inician y dirigen la respuesta inmune adaptativa y son reconocidas específicamente por receptores de antígenos de células B o células T. El sistema inmunológico reconoce, destruye y elimina la fuente de su producción, así como las respuestas inmunitarias se apagan posteriormente. Los receptores de las células T y las moléculas de inmunoglobulina se unen a sus antígenos con un alto grado de especificidad. El anticuerpo se une específicamente al antígeno. Los anticuerpos solubles son derivados de receptores de antígenos de las células B, y todos los anticuerpos tienen la misma estructura básica en forma de Y, como se puede ver en la imagen, y cómo se transforma para adaptarse específicamente al antígeno. Existen dos tipos de respuestas inmunitarias adaptativas. La inmunidad humoral, que cuenta con anticuerpos producidos por los linfocitos B, y estos anticuerpos lo que hacen es neutralizar la infecciosidad del microorganismo y los marcan para ser eliminados por los fagocitos y el sistema del complemento. Este es el principal mecanismo de defensa contra microbios extracelulares y sus toxinas. Y está la inmunidad celular, que es la responsable de los linfocitos T. Muchos microbios, cuando son ingeridos por fagocitos, sobreviven en su interior y se replican, y no pueden ser accedidos por los anticuerpos. La inmunidad celular fomenta su destrucción de los microorganismos en los fagocitos o la eliminación de las células infectadas para suprimir el reservorio de la infección. En esta imagen podemos ver dos funciones de la inmunidad celular. Los fagocitos activados matan a los microbios y la otra es que matan a las células infectadas y eliminan los reservorios de la infección. Y de la inmunidad humoral es que bloquean las infecciones y eliminan los microbios extracelulares. Hay inmunidad activa e inmunidad pasiva. La inmunidad activa es específica y tiene memoria. La inmunidad pasiva es específica, pero no cuenta con memoria. Como se pudo ver